Tiene una introducción con las grandes obras de la literatura del género, la caracterización principal, que es esto de la irrupción en la realidad cotidiana de detalles o de aspectos mágicos, como si nada, como si tal cosa. A diferencia del fantástico, en realismo mágico no hay conflicto entre lo ancestral, lo sobrenatural y lo cotidiano, lo natural. Se trabaja en esa introducción con las pinturas de Frida Kahlo. Las principales características, obviamente se eligen pinturas a propósito que las presentan, ¿no? Esto de la violencia exagerada o exhibida sin pudor, el límite borroso entre la vida y la muerte, la distorsión, el sincretismo cultural. Bueno, se trabaja primero con las pinturas de ella. Luego se inicia con Un señor muy viejo con unas alas enormes, de García Márquez, que es un cuento, para no ir siempre a la Cándida Heréndira. Está la Cándida Heréndira al final, pero trabajo más con este cuento, que es más corto y es un cuento precioso. Aquí están las consignas de trabajo e interpretación del cuento. Se vuelve a trabajar las características que hicimos con las pinturas de Frida Kahlo en relación al cuento, que están muy claras, es fácil de reconocerlas. Y nos vamos a la joyita de la planificación, que es Atreverse a Pedro Páramo, de Juan Rulfo, la mejor novela latinoamericana. Bueno, eso es personal, pero es una novelita que es una joya. Bien, entonces hay unas actividades anteriores a la lectura, que en torno a comala, el nombre que viene de comal, un utensilio mexicano que es como una sartén, y el apellido de Pedro Páramo, bueno, que ya saben a qué refiere. Entonces hay unas actividades de anticipación y luego se da inicio a la lectura y enseguida se van confirmando esas asociaciones con los dos nombres del pueblo y del protagonista. Luego hay actividades de lectura que van siguiendo por página el PDF, por eso el PDF lo incluyo y recomiendo que se use ese para no perdernos, porque es una novelita, al que la leyó sabe, bastante difícil de leer, porque se van mezclando los tiempos, las voces, no se sabe bien quién habla y en qué momento, hasta que le vamos encontrando la lógica interna que tiene Rulfo. Bueno, se incluyen luego fragmentitos de diálogos que son clave o que resultan muy ilustradores a lo que era la vida en Comala o la personalidad de Pedro Páramo, y se les pide que lo graben, que lo ensayen y los graben por grupo, y les pueden insertar sonido de atmósfera, ¿no? Murmullos, puertas que se cierran, el viento, corridas. Se divierten bastante con esto, lo graban en sus celulares y luego lo entregan al profesor y lo comparten. Cada grupo comparte el fragmento que grabó. También se le pueden insertar, proyectar a la vez imágenes que capturen ellos o que bajen de internet y que tengan alguna reminiscencia de abandono, de antiguo, de desolación. Bien, entonces están estos 5 fragmentos elegidos cuidadosamente para que ellos graben y compartan con el resto de sus compañeros. 5 o 6, me parece que son 6. Y luego van tomando apuntes cuando se exponen, cuando se comparten esos fragmentos de la información clave que aportan a la historia general del libro. Continuamos con actividades tradicionales hasta el final. Aparece alguna actividad con la Revolución Mexicana y aparece también la muerte de Susana y la muerte de Pedro. Bien, ¿cómo se cierra esto? Actividades, cierre y evaluación. Se les presenta una nube de palabras que en realidad no son palabras, sino que son frases también cuidadosamente elegidas,
para que representen bien el momento y el personaje que la dice, y se les pide que las reconozcan. Se les da una chapa porque las frases son 11, así que tienen, si las hacen todas se sacan un 11, que en general no pasa, pero bueno, son frases bastante fáciles de reconocer. El hijo, por ejemplo, debió ser mío. La boca llena de tierra, ábreme la puerta, Damiana, que es cuando Pedro golpea, ¿no? Pensaba en ti, Susana, cóbrale el abandono, hijo mío. Bueno, cuando leemos la novela es fácil ir reconociéndolas. Y luego se les propone un desafío entre todos, se les da el enlace al Mentimeter para que ellos pongan frasecitas así muy cortas que crean que son fáciles de reconocer, se proyectan y se les propone que al grupo que más frases reconozca puede llegar a sumar hasta 3 puntos al resultado anterior. O sea, a este resultado, 2 puntos al segundo y 1 al tercero. Aprovechen la promo, les pongo, bueno, eso a criterio del docente, como yo envío el Word, lo pueden ustedes ir modificando a gusto. Luego está La Heréndira, porque es bastante ineludible, es un libro muy bonito también y muy entretenido para dar. Particularmente yo me he cansado un poco, por eso lo puse al final. Las actividades de La Heréndira son tradicionales, preguntas, para ir reflexionando, para ir entendiendo. Hay un fragmento de una entrevista que dio García Márquez, donde él cuenta cómo se inspiró para esta novela y que fue real, que vio una nena con una matrona y que él pensó hasta el día de su muerte, que esa matrona era la abuela. Entonces hay unos recortes sobre la violencia sexual en la infancia y en la adolescencia en Latinoamérica, y también para incluir también la violencia que sufren los varones, los niños del narco. Bueno, hay unas consignas de reflexión, o si sabían de estas cosas que pasaban, de relación con el entorno real en que vivimos, y bueno, luego seguimos hasta finalizar la novela. Se recomienda al final de todas las actividades ver la película La mosca en la ceniza, que estaba en las cajas que daba La Nación, años 2014-2015, las cajas de películas que enviaron y estaban en casi todas las escuelas. Esta película es muy dura, muy atrapante, y es sobre una realidad argentina puntualmente que no podemos dejar de tratar para educación sexual integral. Bien, los espero que les interese, los pidan. Estamos en Buffet Ville y por allí me piden los cuadernillos.